¿Qué Bueno, haces de vos tan chistoso? entonces vamos a comenzar. Hoy el tema va a ser bien interesante. Vamos a mirar la dracma de la sujeción y la obediencia. No, mi Entonces, espera que se la idea es me que ya hayan, la pues, persona me que en mandó lo un posible, versículo. las que han ido estudiando ya, en lo posible ya las hayan de pronto repasado, vayan teniendo como por escrito la información para que no se les vaya olvidando, ¿listo? Por lo menos lo Listo, más, pastora. por lo menos lo más importante de cada clase, ¿listo? Entonces vamos a La orar, pastora vamos a comenzar, me dice ¿listo? que la pastora me mandó a ver. Hace tiempo. Bueno, Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, en este momento en el nombre de Jesús, porque nos concedes este maravilloso privilegio, Señor, nuevamente de poder buscar tu rostro, Padre, de poder buscar tu presencia, Señor, de podernos acercar a ti, Padre Celestial, confiadamente, creyendo de que tú estás con nosotros y de que tu Espíritu Santo nos revela todas las cosas, Señor, y que tú eres el único que nos puede ayudar para seguir adelante, para perseverar en ti, para crecer, para creer en el Evangelio, para oírlo, para entenderlo, para atesorarlo en nuestro corazón. Señor, yo te pido que tú sigas hablando al corazón de Sofía, al corazón de Mateo. Señor, a nuestro corazón que nos sigas afirmando, Padre, que nos permitas que toda palabra que hoy podamos aprender sea para nosotros una palabra rema, una palabra que sea verdadera, que podamos guardarla y atesorarla en nuestro corazón y la podamos vivir y practicar, Señor, en tus manos. Encomendamos este tiempo, encomendamos esta oración, encomendamos, Señor Dios, nuestras súplicas y encomendamos, Señor, que tú nos sigas hablando y ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso así rapidito de las dracmas que hemos estudiado. ¿Cuál fue la primera dracma que vimos? ¿La dracma de qué? La dracma fue orando la Biblia. Muy bien, orar, ¿cierto? La segunda, predicar. Y la tercera, la última que vimos es escudriñar las escrituras. ¿Listo? Esas son las tres que hemos venido estudiando. Orar, que hablamos acerca de la oración, que tiene 5 pasos, ¿cierto? Que se ora al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo lo que necesitamos audiblemente, con fe, declaramos hecho en el nombre de Jesús. La predicación que miramos exactamente lo que una persona necesita conocer para ser salvos y vimos todo lo que es el convencimiento de pecado, juicio de justicia, del diseño original de Dios, de que todo estaba perfecto, de que entra el pecado, muerte o separación, las consecuencias del pecado, pero también la solución por medio de Jesús y nuevamente la reconciliación y volver otra vez a restablecer esa relación personal con Dios por medio de Jesús, ¿cierto? Estuvimos estudiando un poco también acerca de la palabra de Dios y vimos algunos aspectos importantes cuando estudiamos el tema de escudriñar. El primero es que Dios es el autor, que hay más, que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, que fue escrita en diferentes idiomas, hebreo, arameo y griego, que los personajes principales el personaje principal de la Biblia es Jesús, el mensaje es la salvación y la finalidad es hacer al hombre de Dios perfecto, ¿cierto? Y hoy vamos entonces a mirar lo que es el tema de la obediencia y la sujeción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es obedecer? Vamos a aprender qué es obedecer. Entonces, esto es bueno que lo escriban. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda o lo establece o lo que establece una ley o norma. Es hacer lo que se ordena siguiendo las instrucciones, no como yo quiero o pienso, sino como se me ordena en el tiempo indicado. Entonces, ¿qué es obedecer? Obedecer es cumplir las cosas que te dicen hacer, como en ejemplo, cuando mi mamá me dice organizar mi cuarto, yo lo organizo para obedecerla. Muy bien. ¿Y lo debes hacer cuando tú quieras o cuando ella te dice que lo hagas? Cuando ella me lo dice. Muy bien. Entonces, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda, de quien la manda o establece alguna norma o ley, ¿cierto? Y es hacer lo que se ordena siguiendo las instrucciones,
no como yo quiero o pienso, sino como se me ordena en el tiempo indicado. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo hago caso, pero cuando quiero, no cuando se me ordena. Es decir, que la obediencia tiene que ver con hacer la voluntad de Dios cuando Él nos dice qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Amén. Amén. Dice, hay unos ejemplos malos acerca de la obediencia y yo quiero que miremos un poquitico la historia de Samuel, primera de Samuel 13 del 7. Vamos a leerlo aquí rápidamente. ¿Lo leo? Sí. ¿Tienes ahí primera de Samuel? ¿Tú vas a terminar, ya terminaste de escribir en el tiempo que se indica? Ok. Entonces vamos a mirar primera de Samuel. Primera de Samuel 13 del 7. Dice, tan raro porque no me aparece acá como es. Aquí en el 13 dice, entonces Samuel dijo, ok, ya lo encontré. Dice, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra Gilgal y no he implorado el favor de Jehová. Y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, Dios le había dado una orden a Samuel, a Saúl, de que él debía esperar que el profeta llegara, pero Saúl todo lo que hizo fue prácticamente por el afán, digamos, y la ansiedad puede llevarnos a desobedecer, pero no son excusa delante de Dios. O sea, lo que hizo Samuel fue loco, porque lo que Dios le ordenó fue lo siguiente, está en primera de Samuel 15, del 1 al 3. Vamos a mirar qué fue lo que Dios le había ordenado. Primera de Samuel 15. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová, se ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a los hombres, mujeres y niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, y viendo Saúl en la ciudad de Amalek puso emboscada. Entonces Dios le dio una orden a Saúl que destruyera todo lo de Amalek, que era otro rey, ¿sí? Pero resulta de que Saúl prácticamente dice que él perdonó
algunas cosas de esa orden que Dios le había dicho que matara todo. Él perdonó lo más gordo, perdonó lo mejor y no lo mató, no lo destruyó. Entonces desobedeció nuevamente a Dios al no cumplir sus mandatos de destruir a los amalecitas y todo lo que tenían, y por eso Dios rechazó a Saúl como rey de Israel. Entonces esto fue una desobediencia que hizo el rey, y Dios, de hecho, digamos que lo desecha como rey, y en lugar de colocar eh, a, a Saúl como rey, colocó fue a David. Entonces, consecuencia de la desobediencia, que él fue desechado delante de Dios. ¿Qué fue lo que él hizo? No desobedeció o no obedeció, hizo caso a medias, pero lo hizo con una buena motivación. Aunque hagamos las cosas muchas veces con una buena motivación, pero esto no es lo que Dios ordena, de igual forma estamos desobedeciendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, la obediencia también tiene mucho que ver con que nosotros hagamos lo que se nos ordena en el momento que se nos dice, y no hagamos lo que nosotros queremos. A veces también los sentimientos nos pueden llevar a desobedecer a Dios. Entonces tenemos que tener claro es qué es lo que Dios dice que nosotros debemos hacer para que lo hagamos, ¿sí? No nos debemos regir por emociones ni por sentimientos, sino por principios, porque muchas veces las emociones y los sentimientos también nos pueden hacer llegar a pecar contra Dios. Es decir, que nuestras emociones y nuestros sentimientos en muchas ocasiones pueden llevarnos de pronto a no hacer caso, ¿sí? Necesitamos aprender a vivir bajo los mandamientos y bajo las leyes, los estatutos y los decretos que Dios ha establecido en su palabra. ¿Listo? Entonces, hay listo. otro ejemplo de obediencia muy bonito, y es esto, que es el caso de los recabaitas, vamos, recabitas. Mm, dice en Esdras y Nehemías, quiero mirar el de los recabitas, porque es que los recabitas eran personas que obedecieron a sus papás. Está en Jeremías 35 del 1 al 7. Vamos a leerlo. Jeremías 35. Dice así: la palabra de Jehová vino a Jeremías en días de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ven a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Entonces tomé a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos los hijos y toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento. Y puse delante de los hijos de la familia tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, jamás, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa ni morada, nuestra morada, y de no tener viña ni heredad ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que Nabucodonosor, bueno, entonces miramos aquí que prácticamente por causa de, digamos, de que estas personas fueron los hijos de Jonadab, fueron firmes en obedecer la palabra que su papá les había mandado, y Dios realmente honra la obediencia de estas personas, ¿sí? La orden que no debían beber vino se la dio prácticamente su padre, ¿cierto? Y a pesar de que Dios era el que les había dicho al profeta que les enviara y que les colocara vino, ellos no hicieron caso a eso, sino que realmente obedecieron fue
a la voz de Dios. Entonces, literalmente ellos traen unas bendiciones por haber obedecido, ¿cierto? La voz de sus padres. Entonces, ¿cuál es nuestro máximo ejemplo de obediencia? Nosotros también tenemos un máximo ejemplo y modelo de obediencia que fue Jesús. Jesús obedeció absolutamente todo. O sea, él nunca hizo nada por su propia cuenta. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para agradar a Dios y para obedecer a Dios. Dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino para cumplir. Es decir, que el máximo ejemplo de obediencia es él. Y de hecho, tiene una recompensa. Él cumplió la ley y cumplió las profecías que estaban escritas acerca de él, pero la recompensa que tuvo es que Dios lo hizo Señor y Cristo, es decir, que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, toda obediencia trae bendición, pero toda desobediencia trae consecuencias. ¿Listo? Y la Biblia dice que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Es decir, que para Dios es más importante que nosotros obedezcamos. Perdón. Entonces, muy importante, nosotros, si queremos que nos vaya bien, debemos hacerle caso a la orden que Dios nos da. ¿Listo? Pero cuando nosotros desobedecemos lo que Dios nos dice, entonces trae consecuencias también la desobediencia. Buenas y malas consecuencias. Así es. ¿A quién debemos obedecer? Entonces, primero Adiós. debemos obedecer a Dios, ¿cierto? En primer lugar. Segundo, a Cristo. O sea, debemos obedecer a Dios, debemos guardar los mandamientos que Jesús nos dio, debemos obedecer al Espíritu Santo, debemos obedecer a las autoridades, es decir, que las personas que Dios coloca también como autoridades, como los gobernantes, ¿sí? Debemos obedecer a nuestros padres porque ellos están velando por nosotros y porque ellos son nuestros guías también. Y debemos obedecer a nuestros pastores. Dice, obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta también a Dios con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces, primero, la obediencia trae bendición. La desobediencia trae consecuencias. Si nosotros obedecemos a Dios, amamos a Dios y servimos a Dios, esto para nosotros, digamos, es algo que a Dios le agrada, ¿cierto? Y debemos hacerlo. ¿A quién debemos obedecer? Primero Adiós. al A Señor Cristo Jesús, al y al Espíritu Santo Santo, Espíritu. a las autoridades, a nuestros padres y a nuestros pastores. ¿Listo? Todo esto deben ustedes anotarlo como lo más importante de la clase. ¿A quién debemos obedecer? ¿Listo? Otros beneficios de la obediencia es que trae gozo, ¿sí? Es que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Es que Dios también prolonga los días en la tierra a las personas que obedecen y trae prosperidad. Y muy importante, dice, la obediencia es un principio no negociable. Cuando hablamos de un principio, es un mandamiento que rige nuestra vida para salvación y no se debe negociar. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquitico acerca de la sujeción. La sujeción se define como la acción o el acto de sujetar, contener, coger, paralizar, retener, agarrar, constreñir o asir una cosa. Es decir, que cuando yo sujeto es como cuando yo cojo así, ¿cierto? Y no suelto. Entonces yo puedo sujetarme a alguien, o sea, estoy aferrada a algo, estoy agarrada a algo. Cuando Dios nos dice que nosotros debemos sujetarnos es para apoyarnos, para alentarnos, para, digamos, no dividirnos, ¿sí? Por eso es lo que significa sujeción. Cuando nosotros estamos ceñidos, agarrados a algo y digamos, la definición de sujeción es que debemos estar voluntariamente bajo la autoridad
de alguien a quien le rendimos cuentas y no podemos tomar nuestras propias decisiones porque estamos para obedecerle. Amén. Jesús es Amén. el mejor ejemplo de sujeción. Él también fue obediente hasta la muerte. Digamos, algo muy importante con el respecto al tema de la sujeción es que la sujeción trae para nuestra vida protección. Cuando los papás le dicen a uno no haga eso, es por algo, es porque trae un beneficio para la vida de uno. Pero cuando nosotros pasamos por encima y no tenemos temor de Dios y pasamos por encima de la sujeción, entonces empiezan a pasar cosas muy tristes en la vida de las personas que traen muchísimas consecuencias. ¿Listo? Listo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús como ejemplo de obediencia y sujeción? Entonces, Jesús fue obediente hasta la muerte. Es decir, que él nunca hizo nada de su propia cuenta, ni hizo lo que se le dio la gana, ni hizo lo que él quiso. Él siempre se sujetó a su padre y se sujetó a las escrituras, se sujetó también a sus padres terrenales y siempre vivió conforme a esa obediencia. Tampoco nunca anduvo por su cuenta. Nunca anduvo por su cuenta, siempre actuó conforme a lo que estaba escrito acerca de él. Nunca habló por su propia cuenta, nunca acusó, causó rebelión y nunca buscó lo suyo propio. Entonces, esto es el mejor ejemplo y quien nosotros debemos también seguir. ¿A quién debemos entonces sujetarnos nosotros? También a Dios y los unos a los otros. Amén. Este va a ser Amén. el versículo que vamos a escribir. Someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5:21. También debemos sujetarnos a las autoridades. Dice, por causa del Señor nos sometemos a toda institución humana, sea el rey como el superior. Dice, obedeced a vosotros, pastores, también sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿a quién debemos obedecer y a quién debemos sujetarnos? Debemos obedecer a Dios, a Cristo y al Santo Espíritu y a los pastores y a los padres y se me olvidó la otra. Y a las autoridades. O sea, a las personas, digamos, a la policía, a la maestra del colegio, a las personas que nos están, digamos, en cierto punto corrigiendo a nosotros. ¿Listo? Porque son los que nos están formando diariamente. Por eso Listo. tenemos que hacer caso. Cuando nosotros no nos dejamos corregir de los pastores, de los padres, de los maestros, nos convertimos en personas rebeldes y que no nos dejamos mandar de nadie, ¿sí? Y esto es delicado porque entonces Dios no va a poder obrar en nuestras vidas para que podamos ser perfeccionados y lleguemos a la imagen y estatura de Jesús. Entonces, a veces es doloroso porque dice que digamos que la disciplina en el momento es como triste, pero después trae un fruto apacible de justicia. O sea, después de que a mí me corrigen, esa corrección es algo que de verdad nos instruye y es de mucha bendición para nuestra vida. Entonces tenemos que entender que la obediencia y la sujeción no se pueden separar y que la evidencia en que nosotros verdaderamente nos estamos sujetando es que estamos obedeciendo lo que nos mandan a hacer. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Esa es toda Listo. la clase del día de hoy. Sí. Entonces, ya sabemos que la obediencia y la sujeción son un qué? Un principio también que debemos nosotros guardar como una dracma para cuando Jesús venga nos encuentre también obedeciendo a nuestras autoridades, obedeciendo a nuestros padres, obedeciendo a nuestros pastores, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Jesús y obedeciendo al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que debemos tener cuidado
de que lo que se nos ordena, de lo que se nos manda, nosotros debemos hacerlo en el momento que se indica, ¿cierto? Siguiendo las instrucciones que se nos indica, no haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. ¿Está Amén. claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok. Entonces, ¿cuál es el significado de obediencia? De obedecer a las personas que te dicen qué hacer y hacerlo enseguida. Ok. Y Y obedeciendo bien, trae bendiciones, pero no obedeciendo, unas veces trae consecuencias. muy bien. Y en cuanto a la sujeción, entonces una cosa es la obediencia y otra cosa es la sujeción. Entonces, la sujeción se define como el acto de sujetar, de retener, de agarrar, ¿cierto? O estar adheridos a algo. ¿Listo? Entonces vamos a orar, Sofi, si quieres tú me apoyas en oración para terminar la clase. Listo. Papito Dios, gracias por esta clase más hermosa que tú me has regalado. Gracias por dejarme comunicar hoy con la pastora Verónica. Gracias por dejarme aprender algo nuevo de ti. Gracias Dios porque aprendí cómo obedecer mejor. Por favor, cuide y protege a las personas que necesitan ayuda con cosas, comida, abrigo y techo. Ayuda a las personas que necesitan una vida mejor, ayúdalos con las opciones que ellos escojan todos los días. Por favor, Dios, no nos deje nada malo proteger y tampoco a nadie en Colombia, como mis familias o mis amigos o los pastores. Por favor, Dios, síganos bendiciendo todos los días. Amén y amén. Amén, amén. Que así sea, Sofi. Entonces, porfa, recuerda bien estas clases para que las escribas por ahí en un cuadernito y que en el nombre de Jesús no se te vayan a olvidar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, un abracito. Dios te bendiga. Saludos a tu mamá. Listo.